Amados hermanos, amada iglesia, qué bendición poder estar con ustedes un día más en la presencia de nuestro Dios, acercándonos a su hermosa palabra. Hemos venido creciendo en la revelación de Dios y el propósito de hoy es que podamos entender de entre todos estos misterios maravillosos que el Señor nos ha dado para administrar el que he llamado el vínculo perfecto de Dios en todos. Y quiero invitarles para que hagamos una oración de agradecimiento. Hermoso Padre, qué maravilloso es un día más de vida en tu presencia. Gracias por esta oportunidad que nos regalas de acercarnos a tu palabra. Y oro para que tú, amado Espíritu Santo, alumbres, des luz a nuestro entendimiento para poder vivir en la plenitud que tú nos has dado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, amados, al tema de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado el vínculo perfecto de Dios en todos. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3, el versículo 14, en donde la palabra de Dios nos dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Dios era uno con Adán en el huerto del Edén, antes de que Adán cayera, antes de que Adán pecara, ambos sostenían un vínculo perfecto en el universo. Pero infortunadamente ese vínculo se rompió a causa del pecado del hombre, y desde la expulsión del huerto del Edén, el camino hacia ese vínculo perfecto quedó cerrado. Sin embargo, hace 2000 años, Dios mismo tuvo que hacerse camino y puerta para restablecer el vínculo eterno y perfecto con el hombre, que se había perdido, como ya les dije, en el huerto del Edén. Y por eso es que tú encuentras en la Escritura que Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. Y en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino. Sobre estas verdades maravillosas ahondaremos para la gloria de Dios. Porque lo que esto nos enseña es que el vínculo perfecto entonces ya tiene una puerta y ya tiene un camino. Pero que cuando tú entras por entendimiento al interior del vínculo perfecto, de adentro hacia afuera, después de haber entrado, ya uno no ve más la puerta ni ve más el camino. Porque el vínculo perfecto es una sola atmósfera, es un solo Dios, y es Dios en todos. Vamos a San Juan capítulo 14, el versículo 20, a observar lo que nos dice la Escritura. Juan 14, verso 20, dice la palabra de Dios. En aquel día, estaba Cristo profetizando, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí Jesús entonces, lo repito, profetiza a sus discípulos que vendría un día cuando ellos conocerían que Jesús estaba en el Padre, y ellos, los discípulos, en Jesús, y Jesús en ellos y con ellos.
En el versículo 23 del mismo capítulo dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te das cuenta? Hasta ese momento se hablaba de la relación de hijo y padre, porque el hombre todavía no había conocido ni se le había revelado la morada de Dios en su espíritu, o lo que podemos llamar también la tabernaculización de Dios con el hombre. Una palabrita un poco compleja. Una tabernaculización, amados, es entonces una fusión de Dios hombre y de hombre Dios. Y voy a tratar de explicarlo, por supuesto, para que lo entendamos. Y para que esa tabernaculización acabara entonces con la relación hijo-padre, judío-gentil, esclavo-libre, varón-mujer, negro-blanco, rico-pobre, este o aquel, y quedara solamente al final Dios en todos. Yo sé que lo que les estoy hablando es alimento sumamente sólido, pero confío en el Señor y en el Espíritu Santo, que al final tú me vas a entender por completo. Observemos, amados, lo que tuvo que hacer el Hijo respecto del Padre, para que Dios pudiera ser entonces todo en todos. Lo primero lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, verso 27 y 28, que les ruego leamos atentamente. Dice la palabra: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, está hablando del Padre sujetando las cosas al Hijo. Dice: claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y el verso 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si ustedes miran bien, amados, son versículos sumamente profundos y no fáciles de discernir. Pero note que se nos dice que el Padre sujetó a su Hijo todas las cosas debajo de sus pies. Y obviamente tú y yo sabemos que todo esto ocurrió en la cruz. Lo que me enseña entonces que debo examinar qué cosas se sujetaron a Cristo en la cruz con su muerte. Y por ejemplo, Colosenses capítulo 2, el versículo 4, nos dice lo siguiente. Colosenses 2:4. Dice, 14. Dice la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí hay una de las cosas que Dios sujetó a Cristo con su muerte de cruz. Notemos que sujetó el acta de los decretos pecaminosos del hombre, y Cristo con su muerte quitó esa acta de en medio y Dios la clavó allí en la cruz. Lo que me enseña que en el vínculo perfecto que vamos a comprender más adelante, ya no hay actas, no hay decretos, no hay amenazas ni contras acerca de ti o acerca de mí. Pero también la cruz sujetó, amados, a los principados y a las potestades. Segunda Colosenses 2 también nos dice en el versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí claramente entendemos que Cristo con su muerte despojó, exhibió y triunfó sobre todos los demonios, sobre todos los principados, sobre todas las potestades en la cruz. Y si Él triunfó y despojó, entonces podemos concluir que en el vínculo perfecto no hay principados, no hay potestades, no hay exhibiciones, no hay despojos, ni más derrotas. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 14, también la Escritura nos dice lo siguiente. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí también notamos algo, y es que Cristo derribó la pared intermedia de separación que había entre ambos pueblos, judíos y gentiles. Y de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Lo que me enseña que en el vínculo perfecto no hay paredes, no hay intermediarios, no hay separación, no hay judío ni gentil, porque Dios, amados, es todo en todos. Vamos hilvanando hasta que entendamos completo. En Efesios 2, el versículo 15 dice, aboliendo en su carne, la de Cristo en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Como complemento entonces notamos que sujetó en su carne Dios en Cristo las enemistades, la ley de ordenanzas, y creó de judíos y gentiles un solo y nuevo hombre, y ese nuevo hombre se llama la iglesia, y dice, haciendo la paz entre los judíos y los gentiles. Lo que me enseña entonces también que en el vínculo perfecto no hay enemistades ni leyes expresadas en ordenanzas o mandamientos de ley. Vayamos también a Hebreos 2:14. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa que tú y yo tenemos a nuestra disposición. Hebreos 2, el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, tú y yo, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Cristo. Se hizo carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí encontramos que Cristo, por medio de su muerte, sujetó al diablo del pecado y lo destruyó. Aquí está hablando del pecado, porque es que el adversario de Adán a través de toda la historia fue el pecado, que vino como consecuencia de su caída. Y lo destruyó porque el pecado es el único históricamente que ha tenido el imperio de la muerte. Y tú lo sabes, porque la paga del pecado es muerte. Y esto nos enseña también que en el vínculo perfecto no hay diablo, no hay imperio, ni hay emperador que gobierne sobre la vida espiritual del hombre. Finalmente, en 1 Corintios 15:26 nos dice también la Sagrada Escritura lo siguiente. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que, amados, a grandes rasgos, con su muerte Cristo en la cruz también anuló el poder de la muerte sobre nosotros para darnos vida eterna, para darnos vida indestructible, para darnos vida en abundancia. Eso lo afirma 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 10, que dice, pero que ahora, hablando de la salvación, dice,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí entonces se nos afirma que Cristo quitó la muerte, que sacó a la luz la vida, que nos dio inmortalidad por medio del Evangelio. Lo que me enseña también entonces que en el vínculo perfecto no hay muerte bíblica. Porque si usted va al pasado, al tiempo de Adán, la muerte bíblica fue la imposibilidad que Adán tuvo de tener acceso al árbol de la vida y poder comer de él. Cuando estuvo en inocencia en el huerto, pudo hacerlo, pero prefirió el árbol de la ciencia del bien y del mal, y luego de su expulsión, le fue imposible volver a tener acceso al árbol de la vida, que usted sabe que tipifica a Cristo. No sé si te das cuenta, amado, que mediante los actos de la cruz, Cristo entonces reconcilió a Dios en un solo hombre, judíos y gentiles, que él llama un solo cuerpo, matando en esa cruz, en Jesús, las enemistades, y por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2, 6, 18 también nos lo aclara. Efesios 2, versículo 16. Mire lo que dice. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A quién? Judíos y gentiles. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, nosotros los gentiles. Pero también dice, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Por supuesto, cada una de estas palabras tiene un significado trascendental e importante. Y esto me enseña que desde la reconciliación, todas las cosas quedaron sujetas debajo de los pies de Cristo. Porque todos sus enemigos fueron puestos por estrado de sus pies, es decir, debajo de sus pies. Porque el fin de todo dominio, autoridad y potencia espiritual fue suprimida. Y ahí entregó el reino al Dios y Padre, y Cristo comenzó a reinar, como vamos a mirar de una manera más profunda a continuación. Hasta ahí, mis amados, Dios no era todavía todo en todos. Algo faltaba. ¿Qué cosa faltaba? Que el Hijo se sujetara al Padre. Volvamos a 1 Corintios 15, 28 y notemos lo que nos dice la Escritura. 15, 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuándo sucedió esto? Hebreos 9, versículo 12. Mire usted lo que dice la Escritura. Hebreos 9, 12 dice que Cristo por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es ahí donde el Hijo quedó sujeto al Padre en eternidad. Hasta ahí se acabó la relación Hijo-Padre y comenzó la relación eterna de Dios en todo y en todos. Dios en todos, en todo y en todos, es lo que llamamos en este estudio el vínculo perfecto. ¿Y qué es Dios? Primera de Juan, capítulo 4, que usted conoce, Primera de Juan 4, versículo
4:16 nos dice lo siguiente. 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahí, amados, encontramos el secreto de lo que estamos intentando comprender. El amor es todo y en todos. El amor es la esencia misma del ser de Dios. Es la substancia de la vida eterna. Y el deber tuyo y mío, entonces, para estar en Él y Él en nosotros, es vestirnos de amor. Y cuando tú y yo nos vestimos de amor, nos hemos vestido de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor nunca deja de ser, por eso Dios nunca dejará de ser. Estar dentro de un vestido es estar encerrado allí, es estar arropado. Tú no te puedes escapar del amor, que es Dios mismo, porque tú te encuentras arropado por algo eterno. El amor es el ropaje de la iglesia de Cristo. Y nadie puede escapar del vínculo perfecto del amor. Porque si Dios es en todos, entonces nadie está fuera de Dios. Y nadie puede estar fuera de su amor. Amada iglesia, tú y yo como cuerpo universal de Cristo estamos dentro de Dios, vestidos de Dios, encerrados allí. ¿Sabes por qué? ¿O para qué más bien? Para que todos nos dejemos amar por Dios mismo, por el amor mismo, y estemos simultáneamente capacitados para amar al mundo entero y a nuestros hermanos con el mismo amor de Dios. Si Dios está en ti, si Dios está en mí, entonces tu Dios es mi Dios. Tu amor es mi amor. Tu yo es mi yo. Mi vida es tu vida. Es una unidad absoluta y perfecta. Si nosotros en este universo, amados, el amor no tiene razón de existir. Y Dios mismo en sí no tendría sentido. Dios es la esfera del amor. Y el amor que es Dios mismo se metió en tiempo y espacio cuando envió a su Hijo a la tierra. Se metió en la carne de su Hijo para poder expresarse a través de Él. Pero muerto Cristo y resucitado, Él entonces se metió en su iglesia, en su cuerpo universal que somos nosotros. Y ahí estará eternamente y para siempre. El gobierno del vínculo perfecto, amados, es el amor. El amor es el oxígeno del universo. Erradamente, muchos creen que nuestra carne tiene que ser glorificada después de la resurrección de los muertos, físicamente hablando, para poder vivir el vínculo perfecto del amor. Y qué craso error. Hoy el mundo está sumido en guerras porque ignoran el amor. Hoy la iglesia se ha dividido en 1000 sectas y unos combaten contra los otros y miles critican esto y aquello y lo otro porque se acabó el amor, porque no están en el vínculo del amor. Porque no entienden que el único deseo de Dios es el amor y que lo trajo a ti y a mí desde la eternidad pasada para que lo disfrutemos hoy en esta eternidad presente. Amados, el amor es un proceso y nosotros mismos somos el proceso de Dios. Para manifestar ese amor que es nuestro vínculo perfecto en la tierra.
Y así, solamente así, podremos entonces decir que Dios es todo en todos. Esto es solo el comienzo de una serie de verdades que el Espíritu Santo quiere compartir con nosotros. La pregunta sería en esta hora: ¿manifestamos realmente el amor de Dios hacia los demás hoy en este mundo? ¿Amamos al pecador? ¿Amamos al santo de la iglesia, al más santo? ¿Amamos o despreciamos al cristiano carnal? Sabemos que hay 3 tipos de hombres: el hombre espiritual, el cristiano carnal y el hombre natural que no tiene a Cristo. ¿Amamos de todo corazón a quienes nos rodean? Si así lo hacemos, el amor de Dios entonces ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y si así no es, entonces tú y yo tenemos una tarea muy importante que realizar. Y sobre esto, si el Señor lo permite, seguiremos hablando un poco más adelante. Doy gracias al Señor por los diferentes hermanos en México, en Costa Rica, en Cuba. Hermanos que están en este momento en el Perú, en Ecuador, en Argentina, hermanos en Venezuela, que se han puesto en contacto con nuestro ministerio para bendecirnos con su audición, para estar con nosotros en este proceso. Amados, no olviden que Dios es en todos y que tú y yo, en el amor de Dios, que es lo que nos une, somos uno solo. Y es, tú y yo somos Dios mismo, la morada de Dios en nuestro espíritu, para gloria de su nombre. Y es la única razón por la cual Dios nos amó tanto, que entregó a su Hijo unigénito, para que muriendo en la cruz del Calvario, esta potencia maravillosa del amor pudiera ser derramada en ti y en mí y en su cuerpo universal, que es la iglesia. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, te doy gracias por todo lo que tú nos dices cada día. Sé que no es sencillo, sé que no es fácil de explicar, que no es fácil de entender. Pero gracias, Cristo, respetaste al Padre para que nosotros pudiéramos vivir esta experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermosos, no se olviden de suscribirse al canal, yo les ruego ese favor, y que le den clic a la campanita para que reciban cada vez que subimos un video nuevo una notificación, y darle like, la manita, para que usted dé a entender que está siendo bendecido con lo que estamos haciendo en este ministerio. Que el amor de Dios inunde sus corazones, y con la ayuda del Señor, si Él lo permite, nos veremos en un próximo tema. Que el Señor les continúe bendiciendo.